pasado muchísimos años, pero ha merecido cada segundo de espera, porque Oda en este capítulo, el 1115, nos enseña a Joy Boy, vemos cositas de Joy Boy, nos habla de él, y atención porque me parece que ha dejado más cosas ocultas de las que pensamos. Empezamos directamente con el vídeo, sin relleno, para que veas que voy a ir directamente, solo pega un like, una suscripción y cosas de esas que son gratis, y vamos a directamente hablar del tema, porque este capítulo, a pesar de tener un montón de cosas y querer tocar un montón de temas, hay uno que quiero tocar desde el principio, que es el tema obviamente del personaje de Joy Boy, ya que Vegapunk en este capítulo nos habla del siglo vacío, nos habla del reino antiguo, nos habla de incluso la guerra del siglo vacío, vemos que incluso hay cosas como los posibles compañeros de Joy Boy, vemos que Vegapunk nos habla de muchos temas que espero, por Dios, Oda, que en los siguientes capítulos siga comentando, siga enseñando, siga exponiendo y siga comentándonos las cosas, al menos en la gran mayoría dentro de lo que pueda, porque obviamente está claro que se está guardando cosas. De hecho, en este capítulo hay un ejemplo perfecto, pero perfecto, y es que también lo vamos a comentar aquí. Nos vamos a ir directamente a una página del capítulo, a la parte de una página del capítulo que es justamente la que digo, en la que Vegapunk está hablando, y vemos a Joy Boy, y vemos todo esto, y es que vamos a ver cómo prosigue todo esto, cómo prosigue esta teoría, y es que vamos a ir directamente. Vemos cómo empieza esto, y es que el diálogo de Vegapunk empieza tal cual, y dice: el enemigo de Joy Boy era el actual gobierno mundial, o para ser más precisos, la temporal unión de 20 reinos que existió antes de que el gobierno mundial fuera establecido, también conocidos como las fuerzas aliadas. Hasta este punto, nada fuera de lo normal, todo normal, lo sabemos, lo hemos comentado, lo hemos visto, ¿vale? Perfecto, Oda, hasta aquí perfecto, porque eran cosas que ya suponíamos, que lo teníamos todo en la cabeza y vale bien, pero mola verlo en el manga. Pero ¿qué pasa a partir de ahora? Y es que continuamos viendo, que por cierto, se me hace curioso que justamente mientras está diciendo esto, veamos a Joy Boy junto a dos gigantes perseguido por el Gorosei. O sea, esto no creo que esté puesto al azar, creo que está metido ahí a posta y la verdad me gusta bastante. Creo que es una escenificación gráfica de esto y me parece bastante guay. Pero continúa el mensaje Vegapunk y es que dice: todo indica que Joy Boy y sus aliados eran tan poderosos que se necesitó de esa alianza para ganarles, obviamente comentando también que los aliados de Joy Boy tenían importancia en esta pelea. Digo esto porque hay mucha gente que ha estado hablando de que Joy Boy se pegó solo contra el mundo. No, esto no es así. Joy Boy tenía aliados y es que está dicho incluso en la traducción del capítulo, o sea, está en el capítulo, está puesto. Hay gente que, como en la imagen sale Joy Boy peleando contra los reyes y tal, que ahora analizaremos esta imagen porque obviamente hay cosas que comentar, pues hay gente que se piensa que fue Joy Boy contra todos. No, vamos a ver, Joy Boy no es Goku, o sea, no es Goku que, claro, al mundo de One Piece lo pilla y, claro, se lo papea. No, es Joy Boy que, vale, sí, es muy poderoso, pero no va a ir él solo ahí a pecho descubierto, ¿no? Obviamente no. Bueno, a pecho descubierto a lo mejor sí, porque Luffy va a pecho descubierto, entonces podría ser. Continuando el mensaje de Vegapunk, dice: lamentablemente no pude averiguar qué fue lo que ocasionó esta guerra, pero puedo asegurarles que no fue para determinar quién era bueno o malo, sino más bien fue un choque de dos ideologías diferentes. Esto yo lo quiero comentar ya en otro vídeo porque son cosas que he comentado y tal, pero ya os digo que de este diálogo se puede sacar cosas, pero sí que es importante comentar también que dice que no pudo averiguar lo que fue que ocasionó esta guerra, siendo que Oda de esta manera lo que va a hacer es explicarnos parte del siglo vacío, pero no al 100%, porque no nos puede explicar al 100% el siglo vacío, porque obviamente se quedaría sin cosas para la obra para los 6, 7 u 8 años que le queden, porque Oda obviamente va a querer guardar el misterio, o de los misterios más importantes, de cara sobre todo al final de la obra. No lo va a revelar todavía, que quedan muchas cosas por hacer, entonces creo que está haciéndolo bien, está poniendo una parte sí, una parte no, entonces esto mola, pero que no tenemos que ir con las expectativas de que nos va a comentar todo, porque desde aquí ya nos empieza a decir que hay detalles que no nos va a poder comentar y que complementar la historia más adelante, e incluso me da a mí la sensación de que quizás haya cosas en un futuro que entendamos y que nos hagan replantearnos cosas que nos han dicho y que nosotros hemos entendido de una manera y que luego sean de otra, porque esto con las historias suele pasar. Entonces vamos a ver cómo lo hace Oda, pero bueno, esto es lo más importante, y es que, bueno, también comenta que el reino anterior, el reino antiguo, en el reino que nació Joy Boy, era muy avanzado, que tenían armas, tal. Yo esto lo voy a usar así como base para la teoría, para comentaros lo que os quiero decir, pero quiero que partamos de esto, quiero que partamos sobre todo de la imagen, que supongo que os podré poner algún coloreado en pantalla de alguno guapo que haya encontrado, y es que vemos una imagen de lo que parece ser Joy Boy, se supone, ¿no? Que es literalmente Luffy con la fruta de Nika. Luego imaginaros que no es la fruta de Nika y que es otra cosa, pero bueno, sería gracioso, pero bueno, parece literalmente Luffy ahí peleando, tal, y que se va a pegar con reyes, porque bueno, llevan sus espadas, sus coronas,
katanas, sus lanzas, que de hecho esto es curioso porque estas espadas y estas lanzas se supone, o supongo yo, que serán las mismas que están clavadas enfrente del trono de Imsama. Es decir, si vemos el trono de Imsama, vemos que hay unas espadas enfrente, que hay 19 espadas que eran de los reinos que estaban como alianza en el siglo vacío y que luego pues dejaron ahí las armas clavadas y tal. La única que falta de los 10, o sea, hay 19 y falta una que sería la que In tiene allí. Entonces estas se supone que serían las mismas que están allí clavadas. Obviamente esto es importante y creo que es un buen detalle por parte de Oda, sobre todo si le quiere dar realismo a la historia. Yo lo que quiero comentar es que creo que es la primera vez que vemos a Joy Boy en físico en el manga. Creo que es la primera vez que Oda nos habla de Joy Boy y efectivamente lo vemos, ya que hasta ahora creo que no habíamos visto nada, creo que no teníamos una imagen de Joy Boy. Y sí que es cierto que se había hablado de Nika y todo esto, y es justamente lo que quiero comentar, porque en el anterior capítulo se habló de Joy Boy y creo que también se habló de Nika, y es que esto es curioso porque Vegapunk menciona a Nika, menciona a Joy Boy y hubo mucha gente que entendió que era la misma persona, cosa que ya se venía comentando de hace muchos capítulos. Yo después de leer varias traducciones ya os dije que yo no estaba de acuerdo con esto de que fuera la misma persona, al menos según lo que han dicho en el manga, porque no estaba dicho en ningún lado. Quiero decir, eran todo meras especulaciones y digo, no te quiero decir que no pase, pero que en el manga de momento no está confirmado, no tenemos que dar nada por hecho. De hecho me daba la sensación de que Oda en el último capítulo intentaba hacer lo contrario, como separarlos, hablar de Joy Boy y hablar de Nika de manera diferente. Digamos que hablaba de Joy Boy y luego hablaba del dios del sol Nika, como dos cosas un poco diferentes o de diferentes ramas, es decir, como Roger o Luffy. Pero en este capítulo para mí confirma directamente que Joy Boy es una cosa y que Nika es otra. ¿Por qué? Pues porque Joy Boy no lleva lanza y Nika sí. De hecho parecen no llevar ni el mismo atuendo, porque da la sensación de que este Joy Boy lleva pantalones y todo, y Nika pues no, Nika iba como en taparrabos y sin camiseta, daba la sensación, ¿no? Pero bueno, básicamente eso, que nosotros vemos a este Joy Boy, vemos que es directamente Joy Boy porque lo dice Vegapunk, pero luego teníamos a Nika que era otra cosa. Entonces esto ya nos confirma que son dos personas diferentes. La pregunta es, ¿por qué Oda se ha molestado en crear a Nika y en crear a Joy Boy? Si tenía el sentido de que fuera la misma persona, decías ok, para entender más de Joy Boy, pero otra versión más de Luffy, otra voluntad heredada, porque hasta ahora tendríamos 4, tendríamos Luffy, Roger, Nika y Joy Boy, tendríamos 4 ya. ¿Van a revelarnos alguna más? Yo creo que sí, creo que es bastante probable que sí a este ritmo, la verdad, viendo cómo va. Entonces, tenemos que entender qué funciona cada cosa, y es que me da la sensación de que cada uno de los personajes que han heredado esta voluntad están cumpliendo diferentes papeles. Joy Boy fue el que luchó contra el gobierno mundial, Nika fue el que liberó a los esclavos, Roger fue el que se proclamó rey pirata y proclamó la siguiente era de la piratería, y Luffy será probablemente la persona que consiga derrotar a este gobierno mundial, pero parece ser que cada una cumple una función. La cosa es, ¿qué va a pasar con Nika? Porque Nika es un personaje que nos han metido, que quizás mucha gente pensaba que tenía que ver directamente con que era el mismo Joy Boy y tal, pero de momento no. Pero nos han traído los gigantes hablando de Nika, hablando del dios del sol. La fruta de Nika es la del dios del sol y la fruta se llama Nika. Entonces, ¿qué pasa aquí exactamente? Bien, a mí me da la sensación de que Joy Boy y este Nika no fueron contemporáneos, y no tengo claro cuál fue el primero. Y es que claro, viendo que la fruta se llama la fruta del dios del sol Nika, podríamos pensar de que esta fruta es anterior a Joy Boy, y que esa fruta pues era del dios del sol Nika, del originario dios del sol Nika, que estaría probablemente en Elbaf, en el país de los gigantes, y que sí que confirmara la teoría de que es un gigante, porque a mí no me da la sensación en este panel de que Joy Boy sea gigante, que luego podría serlo y que esté muy lejos y tal, porque no se acaba de ver bien, pero no me da esa sensación, no se representa como algo gigante exactamente, pero bueno, ya veremos. Entonces, a mí me da la sensación de que quizás podría ser que en el orden temporal este Joy Boy no fuera el primer Joy Boy de la historia, sino que fuera el segundo, que fuera la persona que heredó esa fruta. Quizás ese Nika fue el dios del sol, fue la persona que tenía esas habilidades porque había comido primero la fruta, o yo que sé qué habilidades tenía, si era por la fruta o igual era otra cosa y tal, y de ahí se debe el nombre de la fruta, y luego Joy Boy lo comió, porque la fruta se llama dios del sol Nika, no se llama dios del sol Joy Boy, o no se llama fruta de Joy Boy, de momento, que sepamos. Entonces, claro, da a entender que no solo no son contemporáneos, no fueron contemporáneos, sino que Nika fue antes. Y es que esto es algo que tenemos que tener en cuenta, porque quizás este Joy Boy que estamos viendo quizás no es tan importante como pensamos, en el hecho de que él no fue quizás el primero que lo generó todo. Sí que fue el más famoso, el que se lanzó a la guerra contra ellos y quizás falló, pero quizás el que lo inició todo
no solo fue Joy Boy, sino que fue antes y fue Nika. Es una manera de verlo, es una manera de verlo. La otra manera que podemos verlo es que fue Joy Boy y luego fue Nika. Y quizás el nombre de la fruta lo tomaron de Nika, pues porque como Joy Boy estaba borrado de la historia y Nika pues era algo que era más difícil de borrar porque también fue un dios en Elbaf y tal, y obviamente Elbaf es un país que al no estar afiliado con el gobierno mundial y ser la nación más poderosa, entiendo que era más difícil de borrar y lo dejaron pues eso, como un dios, como una leyenda, y lo dejaron un poco allí. Por eso la fruta quizás recibe su nombre, ya que la fruta pues obviamente tiene el nombre que le pone la gente. Entonces a mí me dio la sensación de que quizás era más fácil hacer eso y llamarlo Nika por si un día se descubría que llamarlo la fruta de Joy Boy o algo por el estilo. Pero sea como sea, si es uno antes o si es otro después, está claro que no son contemporáneos y que Oda está jugando con esto. Está claro que Oda no está haciendo la creación del personaje de Joy Boy y la de Nika de manera aleatoria, sino que está pensando algo para ellos. Yo no tengo muy claro qué es, la verdad. Ya os digo, me sorprendió un poco que Oda en este capítulo dejara tan claro ya que no son la misma persona, porque en esta escena ya solo con una viñeta, con un panel lo deja claro, pero había mucha gente pensando muy seriamente que sí que lo eran. Yo, viendo ahora que ya tenemos claro que no son el mismo, me gustaría conocer también vuestra opinión. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Quién fue primero? ¿Fue primero Nika? ¿Fue luego Joy Boy? Me gustaría conocer un poco la opinión de cada uno y sobre todo el por qué. Porque, claro, es que no acabo de entender exactamente por qué mete a Nika como el dios del sol, que yo entiendo que ese sí tiene que ser el gigante, y probablemente el sombrero que tiene Im sí sea de Nika. Muy probablemente ese sombrero sí sea de Nika, porque para mí, si Nika era el dios del sol de los gigantes, muy probablemente fuera gigante también, y haya esa teoría de que el sombrero es gigante y tal y no sé qué, y coincida un poco por allí. A mí eso me gusta mucho, pero este Joy Boy parece de un tamaño estándar, estilo Luffy, ¿no? Una altura de humano, podría decir. Entonces se me hace bastante curioso, se me hace bastante raro y no tengo una respuesta muy clara acerca de esto, más que Oda sí que nos ha dejado pistas, sí que nos ha dejado cosas, y con todo lo que nos ha contado el siglo vacío nos ha querido despistar para que no pensemos mucho en Nika, Joy Boy y todo esto en este aspecto, digamos. Pero creo que está intentando jugar con nosotros, Oda, y la verdad que lo está haciendo muy bien. Así que eso, dejadme en los comentarios qué pensáis acerca de esto. Yo los siguientes días os seguiré trayendo teorías, así que like al vídeo, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo.